presencial. Yo no les puedo asegurar, ¿verdad? Porque la gente académica es lo que sabe esa parte. Pero estamos barajando esa posibilidad nosotros así, ¿verdad? Que posiblemente va a ser presencial a la final. Así es que ya saben también por ese lado, ¿verdad? Bueno, gente, ya está grabando la llamada, ya tenemos el libro, ustedes ya tienen su cuaderno para ir anotando. Entonces ahí empezamos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poco acá con el tema de ángulos coterminales. Nosotros realmente algunos conceptos ya habíamos luego hablado, pero vamos a ir reforzando lógicamente, ¿verdad? Tenemos acá la fórmula de ángulos coterminales, donde seno es igual a tita más n por 360 es igual a seno de tita. Vamos a analizar primero esta primera fórmula para que se pueda entender bien, ¿verdad? Y después las otras van a ver ustedes que ya es fácil, ¿verdad? Entonces anoten ustedes por favor en su cuaderno, pueden poner número 1, ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Yo voy a abrir mientras acá el GeoGebra. ¿Está entrando alguien allá? Creo que es la corbata lo que me hace toser, a veces me aprieta demasiado en el cuello. Ay. Bueno, voy a entrar un poco acá en opciones. Voy a entrar un poquito por acá. Bueno, ya está. Vamos a hacer acá la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Acá. Recuerden que la circunferencia trigonométrica siempre es una circunferencia de radio 1, ¿no? Ese punto voy a darle nomás acá. Van a ver ustedes, gente, que este tema de ángulos coterminales es fácil, Gina. Preparen su calculadora también, por favor, gente. Por favor, su calculadora, lo que les voy a pedir, para ir probando. Yo ya voy a sacar también acá mi calculadora entonces, para ir probándole ya las cosas que estamos diciendo acá también con la calculadora, ¿verdad? Bueno, acá. Recuerden, gente, de tener ya la calculadora que pide para el examen. Creo que es 82MS el modelo, ¿verdad? Lógicamente que si rinden online, nadie va a controlar la calculadora que están usando ahora. Pero cuando sea presencial, se va a exigir, si es que el examen es presencial, el final. Entonces, por eso es muy importante que ustedes usen la calculadora indicada ya para que se acostumbren para la final. No sea cosa ahora que se acostumbran con nuestra calculadora, no le pillan al otro. Ese tipo de cosas, gente, puede jugar un papel determinante en la final, ¿entienden? En cualquier uno de los ejercicios que te equivocas por culpa de eso, ya perdiste ya, ¿entiendes? Entonces, no vayan a dar tiempo, estudien, hagan. Ojalá Dios quiera que ingresen. Si ustedes se esfuerzan y hacen los ejercicios, gente, van a ingresar. Van a ingresar si Dios permite. Entonces, en eso métanse en su cabeza. No vayan a dar tiempo al tiempo. ¿Entienden? Bueno, entonces, estamos acá en el libro. Estamos seno de tita más n por 360 es igual a seno de tita. Bueno, ya les voy a explicar eso acá. ¿Qué es lo que significa? Voy a poner un poco acá un segmento. Ahí. Un poco más grande este. Traer acá este. Voy a pintar este otro color. Acá. Ya está. Ahora la otra punta del ángulo. Este es un ángulo en posición estándar. O sea, el primer lado está sobre el eje X. Y el segundo lado es el que va a estar girando. Voy a hacer en rojo ese, ¿verdad? Bueno, este voy a dejar en azul. Y el otro voy a hacer en rojo.
que es este que está acá, allí, y voy a ponerle rojo a ese. Aquí, los puntos lo que puso rojo y no el segmento. Bueno, voy a medir el ángulo. Es muy básico, gente. Eso ya le aviso ya. Pero ustedes tienen que concentrarse para dominar. ¿Entienden? Es muy básico, es trigonometría. Lógicamente es una materia básica, ¿verdad? Pero ustedes tienen que dominar conceptualmente, no solamente en la calculadora. Tienen que aprovechar que es básico y dominar todo. ¿Entienden? En la gráfica. ¿Por qué lo que es así? Por ejemplo, voy a poner más grande este. Este ángulo tiene 64 grados, como ustedes pueden ver. Acá este que estaba entrando alguien. Ponga en pantalla gigante allí si están desde su teléfono para ver si se puede ver bien ahí el 64 y avísenme. Voy a sacarle yo esa cuadrícula mejor. ¿Será? ¿Será que va a ser mejor así? Creo que sí. Así va a ser mejor. Bueno. Entonces acá, gente. Si yo, por ejemplo, 64 grados es el ángulo. Perfecto. Puedo poner acá otro segmento verde para graficarles. Este verde voy a poner. ¿Qué es lo que es ángulo coterminal? ¿Qué es lo que significa? Vamos a suponer, el rojo está en 64 grados. Perfecto. Este verde, sí, lógicamente si se va y se queda justito sobre el segmento rojo, también va a tener 63,64. Claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que significa ángulo terminal? Que si ellos están así encimados y el verde agarra y dice, voy a dar una vuelta completa otra vez y me voy a quedar otra vez arriba de este, entonces en realidad fue 63,64 grados él tenía, ¿verdad? Atiendan que viene ahí, gente. 63,64 grados. Pongo acá en la calculadora. Voy a poner su pantalla un poco más grande. Así. Ya. Es igual. Grados, ¿verdad? Ese él tenía. Ya. Él se dio una vuelta completa y se quedó nuevamente sobre el mismo vector. Ahora lo que yo les pregunto es, ¿cuántos grados es una vuelta completa? 360. Entonces le voy a sumar a lo que él ya tenía, le voy a sumar más 360. ¿Y cuánto sale? Sale 423,64 grados. ¿Ven? Esto en coma es una cosa y en grados y puede pasar en minutos y segundos también, ¿verdad? Las dos formas, ya. Entonces él ya tiene ahora 423,38 grados. Pero en realidad este 423,30, voy a poner así, ¿verdad? 64 es el mismo ángulo nomás otra vez que 63,64. ¿Por qué veo, profesor? Y porque están encima nomás otra vez uno del otro, ¿ven? ¿Entienden? Solamente que este verde se dio una vuelta más nomás y se quedó otra vez en el mismo lugar. ¿Qué es lo que significa eso? Y que si vos pones, anoten un poco 423,64. Si vos pones, por ejemplo, seno de 63,64 grados, pongan un poco en su calculadora, por favor. Seno de 63,64 grados y aprieten es igual, le va a salir así, ¿verdad? 0,89. Si alguien tiene problema con la calculadora, tiene que estar en D acá, ¿ven? D tiene que estar. Porque si está en radianes va a salir diferente inaprobablemente. Si alguien tiene ese tipo de problemas, me avisa nomás, después vamos a ver para solucionar, ¿sí? Porque es importante que acompañen. Ya. Entonces, ahora sin borrar lo que está en la pantalla, sin borrar, van a apretar seno. ¿Y cuál era el otro ángulo? 423,64, ¿verdad? Entonces voy a poner acá 423,64. Y vamos a apretar otra vez, es igual. Y fíjense cómo sale exactamente el mismo valor. ¿Por qué veo, profesor? Y porque son los mismos ángulos. 423,64. Bueno, es otro valor, pero en realidad se trata del mismo ángulo nomás otra vez. Porque él hizo el giro y se quedó otra vez en el mismo lugar.
¿Entienden? Lo mismo, eso es lo que significa ángulos coterminales, que terminan en el mismo lugar. ¿Entienden? Empiezan en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. No importa si él, por ejemplo, está en el mismo lugar y después se dio dos vueltas. Dos vueltas y se quedó otra vez en el mismo lugar. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar al valor 63,64 si él dio dos vueltas? 720, porque dos vueltas son 720. Muchas gracias, ¿eh? Entonces le voy a sumar más 720 y va a ser 783,64 grados, que este es en minutos y segundos, y nada, ¿verdad? Las dos formas. Y se trata del mismo ángulo que este, porque en realidad está en el mismo terminal. Coterminal lo te dice su nombre, ¿verdad? Bueno, y significa que las funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, los seis, van a tener el mismo valor tanto para el ángulo 63,64 como también para el valor 783,38, ¿verdad? O sea que en este caso, 64. Bueno, entonces, entiéndase también que eso puede ocurrir al girar el ángulo pero en sentido negativo. Ese lado siempre se complica un poco más, pero es importante también que ustedes sepan porque después en los ejercicios también le va a pedir de esa forma, ¿verdad? Venga acá un ratito. Voy a meterle un agua porque mi garganta no sé qué. Bueno, suponiendo, está en 63, 64 los dos. Podemos cambiar ese valor. Puede ser en el segundo cuadrante más, ¿verdad? Este ahí está entre 129,79. Ya. Vamos a suponer que este ángulo se va a ir encima por él. Ya. 129,79. Ahora, yo puedo hacer también el giro inverso, o sea, hacia el negativo. Recuerden que hacia las agujas del reloj es negativo. Entonces voy a girar un poco una vuelta hacia el negativo y me voy a quedar otra en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, y yo estaba en 129 grados, 129,79 grados y giré menos 360 porque me fui negativo, ¿verdad? Entonces sería menos 360. Entonces es negativo 230,21. Se quedó el ángulo. Ahora, ahí ya es un poco más abstracto en el sentido de que aquí decir que este ángulo menos 230,21 es igual a 129,79. Sí, eso es lo que quiere decir. Porque al final él giró por el negativo nomás, por eso le restó 360. Entiéndase también que si el ángulo se mide, este ángulo en verde, digamos, si vos le medís por este lado, ¿verdad? Va a ser este que te salió en la calculadora, ¿verdad? 230,21. ¿Ven? Eso también se puede ver. Voy a ponerle un poco a ese ángulo en verde que me mida del otro lado. Entonces, este ángulo que está así le voy a poner ya en rojo para que se entienda un poco mejor nomás, ¿verdad? Voy a ponerle acá en rojo. Eh, Acá y ya está en rojo el ángulo para ese. Y el otro le voy a medir también su ángulo para que se entienda mejor esa parte. Y le voy a poner en verde, ¿verdad? Vamos acá. Yo no sé si al poner más grande el ángulo pone más grande el número. A mí lo que me interesaría es que el número salga más grande. Creo que voy a probar un poco. No, el ángulo nomás cambia y no cambia el número. Ya. Ay, cambia el número. Ahí. Ahí. Entonces se quedó. Tamaño 50 le voy a poner. Y al otro también. Ahí está, gente. Bueno. Ahora entonces voy a hacer coincidir acá. Y fíjense nomás que ese 230,21, no es exacto y tiene acá, porque viste que es difícil nomás hacer coincidir este matemáticamente, pero para que ustedes vean cómo es 230, eso es si vos medís por este lado, solamente que ustedes tienen que saber que siempre es negativo para en matemáticas si vos venís de este lado, ¿ves?
Entonces, este ángulo 129,79 es exactamente que este ángulo 230,21. Es el mismo ángulo. Pueden hacer ustedes la prueba, ¿verdad? Pueden poner en su calculadora, ¿verdad? Pueden poner coseno, aprieten por favor coseno 129,79, ¿verdad? 129,79 es igual, sale así, ¿verdad? Negativo 63, lógicamente el coseno es negativo en el segundo cuadrante porque refleja sobre el negativo. Esas cosas, gente, siempre tengan en cuenta, memoricen ya esa parte, ¿eh? Bueno, ahora vamos a poner del otro, ¿verdad? 230,21, pongan acá, coseno, pueden borrar si quieren, ¿verdad? Coseno de 230,21 en negativo tienen que poner, ¿eh? Porque es negativo, disculpen. Yo me equivoqué también en esa parte, ¿verdad? Negativo 230,21. Es igual y fíjense que sale exactamente el mismo valor. Y vean que el ángulo es negativo inclusive. Pero hay ángulos negativos que son iguales a positivos en el sentido de que giró en el sentido negativo nomás. Pero se quedó en el mismo lugar nomás otra vez. ¿Ven? Disculpen, gente. No sé si alguien tiene alguna pregunta por allí. Hasta ahí, ¿cómo se dice? ¿No? Se entiende bien. Bueno, entonces, entendido eso, gente, ya podemos entender bien también la fórmula. Voy a poner un poquitito más grande este acá. Bueno, el tipo te dice, seno de tita más n por 360 es igual a seno de tita. ¿Qué significa eso? N va a ser el número de vueltas que da el ángulo, ¿verdad? Y eso siempre va a ser igual al seno del ángulo nomás otra vez, ¿verdad? Entonces entiéndase, eso es lo que estábamos haciendo acá. Si vos tenés, digamos, el ángulo en rojo, 129,79, perfecto. Y está el verde viene y se encima por él acá. Ya, entonces va a ser exactamente igual. Ahora, si vos le das dos vueltas más, por ejemplo, una vuelta, dos vueltas exacto, entonces sería como dijo el compañero recién, más 720. Entonces ahí lo que te dice la fórmula. Tita más 2 por 360 va a ser, y bueno, y 2 por 360 te va a dar 720, porque n representa el número de vueltas que dio el ángulo. Eso nomás es. Entonces, vos lo que tendrías que hacer allí es lo que nosotros estábamos haciendo luego. Eso nomás, lógicamente, es lo que te indica la fórmula, ¿verdad? Si vos tenés tu ángulo, que es el ángulo original, que es 129,79, entonces vos a ese ángulo, 129,79, vos le sumas más n, que es dos vueltas, por 360. Entonces te sale ya el valor del otro ángulo, que es 849,79. Significa que eso va a ser exactamente igual que el seno del ángulo en sí nomás otra vez, ¿verdad? Y eso era lo que yo le estaba mostrando a ustedes recién en la calculadora. Es decir, que lo que él te dice, si vos pones seno de este ángulo, te va a ser exactamente igual que seno del ángulo original, que es este 129,79. ¿Ven? Bueno, y eso se aplica lógicamente para cualquiera de las funciones. ¿Ven? Entonces, eso viene a ser ángulos coterminales y esas son sus fórmulas. Después también, lógicamente, en los ejercicios vamos a estar recordando para poder aplicar dichos conceptos. Ahora, una observación, ¿está entrando alguien? Una observación útil sería, gente, que en este libro, siempre cuando se refiere al ángulo estándar, va a llamarle tita. ¿Ven? Siempre va a llamarle tita. O sea que tita para él viene a ser el ángulo en posición estándar, en este caso 129,79. Y después va a aparecer también lo que viene a ser el ángulo de referencia, que nosotros ya habíamos mencionado en la otra unidad, pero que hoy vamos a estar repasando todavía más para poder hacer las reducciones en los distintos cuadrantes. Bueno, entonces acá hay algunos ejercicios de aplicación para la gente que se unió recién. Estamos en el libro de trigonometría de Shawn, la página 81. Estamos arrancando con la unidad. Es un libro muy instructivo porque él cuando explica toda una fórmula ya te da ya para aplicar, digamos, algunos ejemplos acá. Para los ejemplos, acá eh, seno de 400, ¿verdad? Es un ángulo
que ya pasó ya 360 grados. O sea que cuando vos ves así un ángulo, ¿verdad? Que ya pasa 360 grados, ya te das cuenta que él dio más de una vuelta. O sea, si vos, permítame, voy a guardar esta acá y voy a cerrar porque va a entorpecer, ¿verdad? Vamos a suponer, la vuelta completa pues es 360, ¿verdad? Entonces vos al mirar ya el ángulo que está en 400 grados, fíjense que el ejercicio dice, ¿verdad? Eh, prácticamente va a decir, en este caso es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero básicamente el nombre de la unidad ya te dice que vos tenés que reducir la función en un ángulo agudo y positivo. En eso es lo que quiero que se concentre. Agudo, ¿qué significa? Que es menor que 90 grados. Eso significa agudo. Positivo, sabemos, ¿verdad? Que no puede ser negativo siempre al final, ¿verdad? Porque vieron que acá, por ejemplo, en este caso de la tangente, el tipo te da un ángulo negativo, pero vos siempre tenés que hallar su equivalente en un ángulo agudo y positivo. O sea, ¿qué es lo que el libro te demostró acá, por ejemplo, en el C? Él te demostró que tangente de menos 1000 es lo mismo que tangente de 80. O sea, si vos pones en tu calculadora, prueben un poco, gente, por favor, tomen su calculadora, pongan tangente de menos 1000, así literal como se dice, ¿verdad? Tangente de menos 1000, aprieten, es igual, va a salir 5,67128. Entonces, por favor. Y después pongan tangente de 80. Entonces pongan tangente de 80. No hace falta ni que ustedes borren el valor anterior. Eso también es útil. Porque si ustedes ponen tangente de 80 y apretan es igual, van a ver que el valor se va a quedar congelado. Es decir, es el mismo valor. ¿Verdad? Tangente de menos 1000 es lo mismo que tangente de 80. Ahora, a usted el ejercicio lógicamente en el examen no le va, le va a dar tangente de menos 1000 y ustedes tienen que llegar a tangente de 80. ¿Entienden? Entonces, es de eso es lo que se trata. Convertir a un ángulo agudo positivo. En estos casos, ya convirtió todos los tres en un ángulo. En este caso particular del ejemplo B, todavía no es un ángulo agudo, pero por lo menos ya no es un ángulo coterminal en el sentido de que no fue varias vueltas que dio, sino es un ángulo normal 130 ya no más. O sea, cuando vos mirás un ángulo 130, pues lógicamente te das cuenta, este voy a poner nomás acá mientras, ¿verdad? Así. Voy a borrar nomás esta parte para que no confunda. Y lo que significa es que el ángulo empezó en posición estándar y se fue hasta 130. Voy a poner acá en 130 aproximadamente, ¿verdad? Allí, 130. No es que él dio muchas vueltas. En eso nomás lo que quiero que se concentren, ¿verdad? Ahora, cuando vos mirás, el tipo te da coseno de 850. Ah, entonces quiere decir que el ángulo dio, estaba, por ejemplo, en la posición estándar, dio una vuelta completa, es 360. Dio otra vuelta completa, es 720. Y de 720 para llegar a 850, pues es 130. Y después se fue más 130. Voy a poner acá este en 130. Y por eso acá le salió 130 el BEM. Quiere decir entonces que vos en tu calculadora, si pones coseno de 130, va a ser lo mismo exactamente que coseno de 850. Fíjense acá, coseno de 850 sale exactamente el mismo valor. ¿Ven? Bueno, entonces como yo ya les dije, gente, es algo muy básico, muy simple, pero que ustedes tienen que manejar muy bien después para poder resolver los ejercicios de forma satisfactoria, ¿verdad? Y la ventaja que ustedes van a tener es que siempre van a poder verificar el resultado en la calculadora, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Sí, como yo le estoy mostrando ahora en este momento, ¿verdad? Bueno, después hay ejemplos con el tema de radianes. Nosotros vamos a pasar al siguiente, que es funciones de ángulos negativos. Estamos leyendo directamente del libro, ¿verdad? Ángulos negativos también tiene su fórmula. Él te dice, seno de menos tita es lo mismo que menos seno de tita. Acá hay una leve variación, gente, que quiero que noten. Hay una leve, quiero que se concentren bien un poco allí. Voy a poner un poquito más grande también este yo. Voy a poner un poco 250 más. Acá. Bueno. Discúlpeme, gente, por el tema de mi garganta. Fíjense bien nomás. Seno de menos tita es menos seno de tita.
Pero coseno de menos tita es coseno de tita, no le pone el menos acá. Eso hay una razón, Gina. Hay una razón matemática donde se explica eso. O sea, que si llevamos esto en la práctica, vamos a suponer, si yo pongo, por ejemplo, un ángulo bien simple, le voy a poner acá en la gráfica para no complicar, para que se entienda bien, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner 40 grados, ¿verdad? 40 grados. Bueno, si yo pongo seno de 40, voy a poner así como está acá, para no confundir, 40,27, 40,27. Es igual. Tiene que ser negativo, ¿verdad? Disculpen acá, gente. Voy a poner nomás ya el negativo, porque partimos siempre del negativo primero, ¿verdad? Entonces voy a poner acá negativo. Voy a borrar otra vez. Voy a poner seno de negativo 40,27 era, ¿verdad? 40,27. Acá. Es igual. Me sale así. Bueno. Y la fórmula lo que me dice es que eso va a ser igual exactamente a negativo seno y ya el ángulo le vuelve positivo. En eso es lo que quiero que se concentren. Porque acá el ángulo estaba negativo, el ángulo en sí estaba negativo. Acá el ángulo ya no está más negativo, la función en sí lo que quedó es negativa. O sea, lo que se busca es que el argumento se vuelva positivo, no la función. La función puede quedar negativa, pero el argumento no. ¿Está bien? Fíjense nomás en todas las fórmulas, todos los resultados ya están en positivo, los argumentos. Las funciones sí puede quedar en negativo. También después le voy a explicar por qué ocurre eso, ¿verdad? Bueno, entonces, significa, recuérdense este valor, gente. Si quieren pueden anotarlo, menos 0,64639, ya. Quiere decir que según esta fórmula, si yo pongo negativo, seno, y ahora voy a poner el ángulo positivo ya el ángulo, ¿ven? Positivo ya el ángulo, voy a poner 40,27, me va a salir exactamente el mismo valor. ¿Ven? ¿Se acuerdan? 0,64639 negativo. ¿Ven? Eso es lo que indica la fórmula. O sea, si vos, por ejemplo, pones coseno de menos 40, acá, bueno, coseno de menos 40 es igual. Eso va a ser exactamente igual que coseno de 40. O sea, si vos pones coseno de 40, te va a ser exactamente igual. ¿Ves? Eso es lo que indica la fórmula. ¿Está bien? Bueno, eso tiene su explicación gráfica también que ya le voy a explicar enseguidita, ¿verdad? De hecho, en este libro hay una demostración luego de esta parte, de estas fórmulas. Yo no voy a entrar en demostraciones, ¿verdad? Pero después le voy a indicar. Cuando pasemos la parte de los ejercicios, recuérdense un poco ahora. Yo le voy a decir, recuerdan que les dije que tenía demostración el tema de los ángulos negativos. Esta es su demostración, le voy a decir ahora, ¿sí? Recuérdense un poco. Bueno, voy a poner este ahora, tangente, por ejemplo, si yo pongo tangente, no sé por qué no me marca, de negativo, cualquiera, ¿verdad? 63, este acá, tangente de negativo. Recuerden que tita siempre es el ángulo, ¿verdad? Es igual, sale negativo 1,9626. Ahora, un pequeño detalle, gente, para que tengan en cuenta. Vieron que te dice es igual a negativo tangente de tita, ¿verdad? Si yo eventualmente me olvido de poner el negativo acá y yo pongo directamente tangente de 63 ya no más, como positivo el ángulo, en realidad va a salir exactamente igual el valor, pero el signo lo que no me va a coincidir. Miren bien un poco acá mi pantalla de mi calculadora, gente, miren bien un poco. Yo me olvidé de poner acá el menos, lógicamente, ¿verdad? Voy a apretar un poco, es igual. Y sale exactamente igual, solamente que el signo lo que no está igual. ¿Ven? Por eso la fórmula le pone el signo allí para que el signo también coincida. ¿Está bien? Bueno. Entonces, gente, ese es ángulos negativos y positivos. Ustedes ya tienen la explicación de la fórmula y la explicación gráfica también. Por ejemplo, le voy a explicar con el tema del seno, ¿verdad? Vamos a suponer, tenés el ángulo negativo, este ángulo acá, vamos a suponer que es el ángulo equivalente si vos medís desde el azul hasta este 40,
40,27 negativo. Y acá tenés el positivo 40,27. Ellos son iguales en el sentido de que son, digamos, ángulos no coterminales en este caso, sino que en esos cuadrantes las funciones tienen los mismos valores. O sea, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante para esos ángulos, ya sea para positivo 40,27 y para negativo 40,27, las funciones van a tener exactamente el mismo valor, solamente el signo lo que va a cambiar. ¿Por qué lo que cambia el signo, gente? ¿Y por qué lo que es este tema de que a veces es negativo seno y a veces es positivo coseno? Porque el seno en el cuarto cuadrante, ven que este ángulo negativo está en el cuarto cuadrante, el seno en el cuarto es negativo porque refleja sobre el semieje negativo, sencillamente por eso. Por eso el seno es negativo en el cuarto. Les pregunto yo, ¿en el primero qué signo tiene el seno? Positivo. De hecho, todas las funciones son positivas en el primero. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Voy a estar atento. Entonces, sencillamente lo que ellos hacen es, hacen así. Y ustedes también van a saber a partir de ahora, ¿verdad? Si yo al poner seno de negativo 40,27, que es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque vino el tipo acá, este que está en verde, ¿verdad? Pongo es igual, por eso me sale negativo, porque está en el cuarto y el seno es negativo en el cuarto. Ya. Ahora, el ejercicio te va a pedir, pásame este seno de menos 40,27, pero que tenga el argumento que ya sea positivo, es decir, el ángulo convertirme en positivo. En otras palabras, pásame el ángulo en el primer cuadrante, porque el ángulo agudo y positivo está siempre en el primer cuadrante. Entonces vos podés decir, ya. Entonces voy a poner positivo ya en el primer cuadrante, pero como que el seno es negativo en el cuarto, al pasar en el primero, no tengo que olvidarme de poner un negativo, poner así, negativo seno de 40,27 acá. Profesor, ¿y de dónde es lo que salió el negativo? Me van a decir alguna hora. Salió acá de la fórmula, porque viste que le pone un negativo en el seno de tita, ¿ven? De ahí salió por un lado. Y por otro lado, que si vos no le pones acá el negativo, va a salir exactamente el mismo valor, pero ya va a ser positivo y no va a ser lo mismo. Y recuerden que nosotros estamos hablando acá de una igualdad. Nosotros tenemos que transformar la función, pero siempre tiene que mantener el mismo valor con el signo y todo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen la explicación del por qué se le pone el menos. Lo voy a explicar una vez más, gente. Discúlpeme que insista. Discúlpeme que me insista, ¿verdad? Voy a hacer un poco mal, ¿verdad? Yo voy a poner un poco eh, seno. Voy a poner primero este lado, ¿verdad? Seno de negativo 40,27. Sale así, sale negativo, ya le expliqué todo por qué. Ya. Ahora, cuando yo convierta en el ángulo positivo, si yo pongo, y me olvido del signo, voy a olvidarme un poco del signo a propósito para que ustedes vean lo que va a pasar. Voy a poner nomás yo seno de 40,27 nomás ya, sin poner el menos acá que está en la fórmula. Y fíjense lo que va a pasar. Voy a apretar es igual y va a ser exactamente el mismo valor, pero el signo va a ser positivo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces ahí ya hay un error porque vos convertiste en positivo, pero ya varió tu función, tu resultado ya varió. ¿Por qué veo eso? Y porque el signo ya es diferente. Por eso lo que se le pone en algunos casos el signo para poder emparejar otra vez y que siga siendo una igualdad. ¿Entienden? Y profesor, ¿y por qué en el coseno no se pone mal negativo entonces acá? Y porque el coseno en el cuarto es positivo siempre porque refleja sobre el positivo, entonces coincide luego los signos, porque cuando vos convertís en el primero, el coseno es positivo y en el cuarto es positivo también, entonces no hay ese problema de que se le tiene que cambiar el signo para que coincida. ¿Entienden? Eso nomás es. Por ejemplo, ustedes me van a decir, profesor, ¿y por qué veo la tangente también se le cambia entonces el signo? Y sencillo, porque si vos le vas a hallar la tangente de este ángulo, vieron que la tangente al convertir en el primer cuadrante siempre va a ser positiva y la tangente en el cuarto, recuerden que el eje de la tangente estaba acá y le corta hacia el lado negativo, refleja sobre la y, la tangente es negativa en el cuarto.
Entonces, si vos convertís en un ángulo del primer cuadrante, ya va a ser positivo. Entonces, para que no haya problema del signo tipo estaba negativo, entonces vos le tenés que poner otra vez un menos para que se quede, para que siga siendo negativo y para que sean realmente iguales, ¿verdad? Y con eso, gente, voy a terminar esta parte. Voy a poner, por ejemplo, tangente de 40, le voy a poner primero el negativo, ¿verdad? Tangente de negativo 40,27 y me va a salir negativo, lógico, ¿verdad? Porque la tangente es negativo en el cuarto. Ahora, cuando voy a escribir como un ángulo positivo, ya voy a poner, recuerda un poco, gente, este valor negativo 0,84716, ¿verdad? Entonces ya voy a poner el ángulo ya voy a poner positivo porque eso es lo que me va a pedir el ejercicio, pero le voy a ensoquetar un menos enfrente porque al convertir en el primer cuadrante la tangente va a ser positiva y para que no varíe mi signo que estaba negativo le voy a poner un negativo enfrente. Entonces por eso le pongo un negativo y le pongo tangente de 40,27 y ahí van a ver que exactamente le va a salir el mismo valor con el signo y todo. ¿Alguna pregunta allí, gente? ¿Cuántas personas veo ya están a la pinta acá hace rato? Están entrando. ¿Por qué no me hace el sonido acá para aceptar a los compañeros? No sé por qué. ¿Qué veo eso? Hace rato ya me pasó eso también, güey. Estaba queriendo entrar alguien y no me hizo el sonido. Ah, parece que está más despacio este. Ya. Bueno, para que no me vuelva a ocurrir. Entonces podemos pasar funciones de ángulos negativos. Yo quiero que ustedes anoten, por favor, como título 2 funciones de ángulos negativos. Sería importante que ustedes copien la fórmula, ¿verdad? Pero ahora no sé si quieren copiar, pueden copiar, ¿verdad? Pero ponen número 2 funciones de ángulos negativos. Si por ahí quieren anotar el número de la página, después miran, después copian, también no hay problema. Ahí tienen las 6 funciones, ¿verdad? Como yo les había dicho, siempre es igual, solamente que en algunos casos le cambia el signo. Porque en el cuarto, por ejemplo, algunos son positivos y algunos son negativos. Por eso nomás es cosa que ya. Entonces, si están copiando allí, cosa que también ya se explicó, ¿verdad? Bueno, gente, avanzamos por acá. Ustedes saben el libro, saben el número de la página. Voy a poner un poco más chico, este ya es muy grande. Bueno, acá por ejemplo, como yo les dije, él te da la fórmula y ya te da algunos ejemplos acá, ¿verdad? Él te dice seno de menos 50 es igual a menos seno de 50. Eso ustedes pueden ir comprobando después en la calculadora. Yo no voy a más hacer estos ejemplos porque ya hicimos muchos y para no perder más tiempo, ¿verdad? Entonces, pero sepan que allí están los ejemplos también en el libro bien explicados y bien desarrollados para que se entienda, ¿verdad? Bueno, ustedes quiero que pongan por favor número 3 ángulos de referencia. Ángulos, no sé un poco casi, no sale ni todo aquí. Ahí sale eso. Ángulos de referencia número 3. Ahora sí escucho cuando alguien quiere unirse, ¿eh? Sí. El problema era que estaba muy despacio mi computadora. Bueno, gente, entramos en ángulo de referencia. Ponen como título, por favor. Yo voy a leer todo, después le voy a pasar un resumen acá de lo que dice para no copiar todo, pero me gustaría que escriban, ¿verdad? Primeramente yo voy a ir leyendo y le voy a ir explicando allá en la gráfica. Después hay una tabla también que sería importante que ustedes comprendan, ¿verdad? Bueno, que lógicamente yo le voy a estar explicando el porqué de las fórmulas, el porqué acá de los signos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, empezamos. Dice,
Si θ es un ángulo cuadrantal, entonces los valores de una función son los mismos que en la solución 2.6 y no se necesita un ángulo de referencia. Cuadrantal significa, entiéndase que es un ángulo que limitan los cuadrantes. Vamos a poner 90, ¿verdad? Este voy a poner nomás acá para que no confunda, ¿verdad? Entonces, si vos tenés un ángulo cuadrantal, no hace falta usar valores de referencia, porque eso no se puede luego convertir en otro cuadrante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el ángulo 180 no está ni en el segundo ni en el tercero, está en el límite, ¿verdad? Por eso nomás el libro hace esa aclaración primero, ¿verdad? Bueno, como cualquier ángulo A puede expresarse como θ más n por 360, eso es lo que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que era el ángulo coterminal. Ya vimos esto que puede dar el muchas vueltas, ¿verdad? Si vos tenés un ángulo, por ejemplo, 140, vos le podés sumar más 360 y dio una vuelta completa, nomás dice que otra en el mismo lugar, entonces 140 más 360 te va a dar 400. Ah, ya. Quiere decir que, perdón, 500. 140 más 360 es 500. Quiere decir que el ángulo 140 es lo mismo que el ángulo 500, porque en realidad se quedó en el mismo lugar, solamente que dio una vuelta más. Eso es lo que se está refiriendo acá. ¿Ven? Se puede expresar como θ más n por 360. Recuerden que n es el número de las vueltas que da el ángulo, donde n es un entero de 0 a 360. Los ángulos de referencia se calcularán desde los ángulos de 0 a 360. O sea, lo que él está diciendo es, ahora nosotros no nos vamos a meter con ángulos coterminales, solamente vamos a meternos con ángulos de 0 a 360 nomás. No vamos a estar con otros ángulos, por ejemplo, ángulo 400 grados en el tema de la referencia, porque este ángulo de 400 primero se tiene que pasar en un ángulo de 0 a 360, que ya se puede hacer por ángulos coterminales, ¿verdad? Que eso ya también se estudió la primera parte. No se preocupen que después vamos a hacer más ejemplos de eso, ¿verdad? Estamos metiendo parte teórica y después del receso, si Dios quiere, vamos a hacer los ejercicios. Bueno, entonces solamente los ángulos de referencia, dice el libro, vamos a estar tratando de 0 a 360 nomás. No vamos a meternos con ángulos coterminales. Perfecto. Dice, un ángulo de referencia R para un ángulo θ en posición estándar es el ángulo agudo positivo que se encuentra entre el eje X y el lado terminal del ángulo θ. Ya, ahí quiero gente que se concentren bien. Bueno, él dice así. Si vos, por ejemplo, tenés este ángulo en el segundo cuadrante, 150 grados, ya. ¿Cuál lo que es su ángulo de referencia? Su ángulo de referencia es el ángulo que forma el vector de tu ángulo con el eje X siempre. En este caso, este que le estoy marcando acá con el puntero, ¿ven? Este que está acá. Ese es su ángulo de referencia. Eso es lo que significa ángulo de referencia. Le voy a leer otra vez acá en el libro. Dice él, ¿verdad? El ángulo R, a partir de ahora, gente, entiéndase, R va a ser ángulo de referencia para nosotros, R mayúscula. Y θ va a ser el ángulo en sí, gráficamente. Θ en este caso es 150 y R es este ángulo que está formando el ángulo con el eje X. Eso es lo que dice acá. ¿Y qué particularidad lo que hay con referencia y con θ? ¿Qué es lo que tiene que ver? Y tiene todo que ver. Ahora le voy a mostrar. Ahora yo le voy a mostrar. ¿Por qué vio? Porque es lo que tiene todo que ver. Y acá en la gráfica le voy a mostrar, ¿verdad? Que sí, el ángulo de referencia siempre va a coincidir con el ángulo θ en los valores de todas las funciones, excepto por el signo. Y eso ya le voy a explicar también, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, si vos tu ángulo es 150,53 como en este caso, para hallar la referencia, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es, vieron que hasta acá, lo voy a poner por acá el verde, desde acá hasta ahí es 180, ¿verdad? 180. Significa que si a 180, le estoy mostrando gráficamente, yo le resto este 150,53, estoy haciendo eso acá, ¿verdad?
me va a sobrar el ángulo de referencia, ¿ven? Porque el total es 180 y si yo le resto 150,53 me sobra 29,47, ¿ven? Ese es su ángulo de referencia de él, de 150,53. Porque como está diciendo el libro, es el ángulo que forma el vector con el eje X. Perfecto. 29,47. Significa, y sepan ustedes, que este 29,47 es el ángulo equivalente para este ángulo en el primer cuadrante. O sea, es un ángulo agudo y positivo. ¿Por qué lo que es equivalente? Y porque todas las funciones trigonométricas, tanto para este ángulo como para este ángulo, van a tener exactamente los mismos valores, solamente van a cambiar eventualmente por el signo, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar eso en la calculadora. Recuérdense un poco de este 29,47. Voy a ver si puedo poner acá en la gráfica también para que se entienda mejor, ¿verdad? Si es que puedo hacer eso, va a ser purete acá, ¿verdad? Me fui por el otro lado, no importa. Sí, va a poder parecer. Entonces, para que ustedes tengan mirando nomás allí todo el tiempo, ¿verdad? Ese es, está entrando a alguien. 29,47, ¿ven? Entonces acá, permítanme, voy a agrandar más el ángulo, voy a aceptarle acá a la persona. Voy a hacer más grande nomás este. Gente, les agradezco yo siempre. Adelante. Ya les voy a mostrar también. Ya les voy a mostrar también, ¿sí? Ya le voy a, todito yo les voy a mostrar. Ahora nomás quiero que se concentren en este, en el segundo cuadrante, y después vamos a estar viendo tercer cuadrante mayor a 180 como me estás pidiendo, y también mayor a 270. En todos los cuadrantes yo les voy a mostrar, ¿sí? Y esta tabla justamente se refiere a todos los cuadrantes, porque ustedes en todos los cuadrantes tienen que saber cuál es el ángulo de referencia y qué es lo que tiene que ver y por qué es lo que cambia el signo, etcétera, etcétera. Pero para eso ustedes tienen que entenderlo bien conceptualmente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ya te voy a estar respondiendo, ¿sí? Bueno, entonces, gente, este es el ángulo de referencia y este es el ángulo en sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que significa? Que si yo pongo seno de 150,53, atentamente, puse seno de tita, ¿verdad? Porque recuerden que tita es el ángulo y referencia es este, ¿verdad? Bueno, voy a aportar, es igual. Sale 0,49196. Si yo pongo seno de 29,47, voy a poner acá, ¿verdad? No voy a borrar, pero voy a poner seno de 29. Yo también quisiera, gente, que ustedes hagan en su calculadora conmigo, ¿sí va? Si no hicieron este, después hacemos el otro, ¿sí? Entonces puse seno de 29,47. Atiendan un poco bien acá la pantalla de mi calculadora, gente. Cuando yo apriete es igual, no va a cambiar ningún número, pero el signo tampoco va a cambiar, porque vieron que el seno en el primero y en el segundo es positivo luego. O sea que cuando yo apriete es igual, va a ser igualito otra vez. Voy a poner por acá, es igual, y vieron cómo no cambió nada. ¿Ven? ¿Por qué? Y porque el ángulo de referencia tiene el mismo valor que el ángulo en sí, que el ángulo tita. Siempre para todas las funciones tiene el mismo valor, porque es su equivalente en el primer cuadrante. Voy a decir un poco otra vez esa parte. El ángulo de referencia para tita es el ángulo equivalente para tita en el primer cuadrante, porque vieron que el ángulo de referencia siempre va a ser un ángulo agudo y positivo, es decir, siempre va a ser menor que 90 grados y siempre va a ser positivo. Y un ángulo agudo lógicamente siempre está en el primer cuadrante, porque ahí lo que están todos los que son menores que 90. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Lo que les quiero mostrar es que si yo pongo, en vez de seno, pongo coseno. Pongo coseno de 150,53. Perfecto. Voy a apretar es igual. Y lógicamente que ahí me sale negativo, porque coseno en el segundo es negativo porque refleja sobre el semieje negativo. Cosa que ustedes ya saben todo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, si yo pongo coseno de este ángulo de referencia, 29,47, va a salir exactamente igual el número. Los números van a ser exactamente igual, pero el signo va a cambiar. ¿Por qué, profesor, va a cambiar? Y porque el ángulo en el primer cuadrante es, perdón, el coseno en el primer cuadrante es positivo, porque todas las funciones en el primer cuadrante son positivas. Atiendan bien lo que va a ocurrir. Voy a apretar, es igual.
Y fíjese cómo le quitó el signo, pero el valor fue exactamente igual, porque como yo les dije, el ángulo de referencia para todas las funciones tienen el mismo valor, solamente que puede cambiar en el signo. Y si ustedes leen todo el libro acá, eso es lo que va a decir. Atiendan un poco bien, voy a leer un poco acá, dice así, ¿verdad? Los valores de las 6 funciones trigonométricas de los ángulos de referencia para tita, eso es lo que nosotros estamos viendo acá, ángulo de referencia para tita, ¿qué dice? Son de, perdón, acá me quedé mal, concuerdan con los valores de la función para tita, excepto quizás por el signo. ¿Ven? O sea, es lo que te está diciendo es, todas las funciones trigonométricas van a concordar en el sentido de que van a tener el mismo valor exactamente. Solamente en el signo lo que puede ser que cambie. Eso es lo que dice acá. Concuerdan con los valores de la función para tita, excepto quizás por el signo. ¿Por qué me dice quizás? Porque en ciertos casos coincide luego. Por ejemplo, en el ejemplo que le estoy dando en el segundo cuadrante, el seno coincide luego para los dos, porque el seno es positivo luego en el segundo y en el primero también, entonces coincide. El coseno no coincide en los signos, coincide el valor, pues no coincide los signos. ¿Por qué? Porque el coseno es negativo en el segundo, o sea, para este valor del segundo te va a dar negativo y para este valor de referencia te va a dar positivo, porque en el primero él es positivo. ¿Entienden? Pero ese tipo de desequilibrio de signo, vos con tu concepto nomás ya le regulás, vos le pones nomás ya un menos, o sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si yo le digo a ustedes, a partir de ahora, por ejemplo, eh, tangente, tangente de 150,53 es igual. Y yo le digo a ustedes, por ejemplo, como profesor les pregunto, gente, póngame un poco exactamente un valor de una función de tangente que sea exactamente este mismo valor, pero que el ángulo esté en el primer cuadrante. Pero tiene que ser exactamente lo mismo, el signo y todo. Perfecto. Entonces ustedes van a decir, bueno, si él quiere que yo le convierta en el primer cuadrante, entonces voy a calcular referencia. Voy a cambiar un poco el ángulo acá para que no sea siempre el mismo ángulo, más ok, ya, ¿verdad? Voy a poner un poco otro ángulo. Por ejemplo, ángulo del segundo cuadrante, 109,11 grados. Perfecto. Una acá. Tangente de 109,11 grados. Es igual. Así salió, negativo 2. Y el profesor me pidió que le dé un valor de un ángulo también para la tangente, para la misma función, pero que el ángulo esté en el primer cuadrante y que sea exactamente igual. Ah, fácil. ¿Por qué veo? Y porque vos calculás nomás el ángulo de referencia, que en este caso ya muestra gráficamente que es 70,89. Claro, pero ustedes en el examen no van a tener en el gráfico. Entonces ustedes para hallar referencia lo que van a hacer es 180 a 180 le van a restar el ángulo tita, que es en este caso 109,11 y sale 70,89. ¿Ven? Entonces, si yo pongo tangente de 109 grados, 109,11 grados, va a ser lo mismo. No sé por qué el 1 no aprieta acá. 109,11 grados va a ser lo mismo exactamente de, recuerden un poco de este valor, gente, negativo 2,886,198, ya, va a ser exactamente igual que negativo tangente de 70,89. Ahora ustedes me van a preguntar, si se entiende, profesor, que va a ser el mismo valor del ángulo de referencia, ya sabemos lo que el ángulo siempre tiene el mismo valor que la referencia, pero ¿por qué, profesor, le pusiste negativo acá? Y porque yo soy vivo, pues. ¿Y por qué veo? Y porque la tangente pues, es negativo en el segundo, porque se va a cortar acá sobre el negativo. Recuerden que no le puede cortar de este lado, se hace la extensión y le corta hacia el negativo. Entonces, como yo sé que la tangente es negativo en el segundo, por eso le ensoqueto un negativo acá, porque al convertir en el primer cuadrante siempre me va a dar positivo. Pues entonces por eso le pongo un negativo para que me coincida también el signo. Voy a apretar, es igual. Y sale exactamente igual que el otro. Como ustedes pueden comprobar también en su calculadora. No sé, gente, si se entiende eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, cualquier pregunta ustedes me avisan. Eso nomás lo que está diciendo acá. ¿Ven? Y después el tipo se mete con el tema del signo. Dice, cuando los signos de las funciones de
de referencia son determinados por el cuadrante del ángulo θ. Lógico, depende del cuadrante donde estamos. Vamos a pasar un poco ahora en el tercero, ¿verdad? Que fue una pregunta del compañero. Voy a pasar un poco acá. Tercer cuadrante. Acá. Voy a tener que eliminar nomás este. Creo que el verde, sí. Por ejemplo, 223,88. Voy a mover un poco este acá. Ya. Ahí, para hallar referencia, no sé si alguien preguntó algo aquí. Para hallar referencia, siempre referencia va a ser el ángulo que forma tu vector con el eje X. O sea, referencia en este caso va a ser este que está acá. Voy a hacer eso en verde. Voy a sacar en verde el ángulo para que se entienda siempre bien. Creo que es desde acá. Este, sí, hice mal otra vez. No importa. Siempre me olvido de que el ángulo que le tengo que agarrar a este muchacho, algún día le voy a descubrir. Ahí tiene que ser. Acá, el problema va a ser ahora aquí. Ya. Y acá voy a poner más grande. Voy a agarrar el valor de acá y voy a poner acá. Bueno, el ángulo de referencia es ese verde. ¿Por qué, veo gente? Y porque siempre va a ser el valor que forma tu vector, que es el rojo, el vector de tu ángulo, con el eje X. Bueno, vuelvo a repetir por la duda, ¿verdad? El ángulo θ en sí es el ángulo que empezó acá de posición estándar y se dio la vuelta y se quedó acá en el tercer cuadrante. Bueno, y el ángulo de referencia es el ángulo que forma tu vector con el eje X, que en este caso es 43,88. Profesor, ¿y si yo no tengo el gráfico? Está entrando alguien. Si yo no tengo el gráfico para que me calcule la referencia, porque vieron que yo acá el gráfico ya me calcula todo lo la referencia. El ángulo estándar es 223,88 y la referencia es 43,88. ¿Cómo voy a hacer para calcular este 43,88 por fórmula? Y acá en la tabla el tipo te da cómo calcular referencia para el segundo, para el tercero y para el cuarto, ¿verdad? Pero yo, antes que ustedes vean la fórmula, yo les voy a mostrar nomás acá en el gráfico, lógicamente nomás, para que ustedes comprendan bien, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es lo que es su situación? La situación es la siguiente. Si yo quiero la referencia, este chiquito, yo sé que el rojo total es 223,88. Y les pregunto yo, le voy a hacer un poco acá una señal con el mouse, quiero que me respondan. Hasta acá, ¿cuánto vale el ángulo? Hasta acá, 180. Quiere decir que si yo a mi ángulo completo le quito 180, me va a sobrar mi referencia, ¿verdad? Le voy a mostrar por otra, ¿verdad? Si yo el ángulo completo le quito los 180, le me va a sobrar el verde, pues, ¿verdad? Entonces yo en la calculadora más ya le hago sin necesidad ni de mirar la fórmula. Por eso es lo que yo le dije hace rato. Si ustedes entienden conceptualmente, ni la fórmula van a necesitar, ¿verdad? Lógicamente hay gente que estos primeros ejercicios van a hacer con fórmula. Pero después cuando tengan práctica ya le va a ser más fácil. O sea, que si yo pongo el ángulo 223,88 y le resto 180, me va a sobrar la referencia. 43,88. Ya está, ya, ahí está. ¿Y cómo ellos pusieron eso en la fórmula? Y acá está. Si vos querés convertir el tercer cuadrante de referencia, es θ menos 180. Exactamente lo mismo que yo hice acá. θ menos 180. ¿Ven? Ahí tienen la explicación de la fórmula. Tienen el gráfico, tienen el ángulo de referencia, cómo se calcula gráficamente, y ahí sepan también ustedes lógicamente que siempre ocurre lo mismo. ¿Y qué es lo que es lo mismo? Y que todos los valores para este ángulo y para este ángulo, para todas las funciones trigonométricas, van a ser iguales, excepto lo que puede variar es el signo, ¿verdad? O sea, si yo pongo seno de 223,88 es igual, me sale así, negativo 0,69315. Lógico, porque el seno en el tercero es negativo, pues ya. Y si yo pongo seno de 43,88, si yo pongo acá seno de 43,88 grados, va a ser exactamente igual, solamente que como que en el primer cuadrante el seno es positivo, el signo lo que me va a cambiar en este caso, ¿verdad? Voy a poner es igual y fíjense que salió exactamente lo mismo, pero me cambió el signo. ¿Ven? Eso es lo que significa, gente, ángulos de referencia. ¿Ven? Sencillamente eso.
No, no hay mucho secreto final. Pero yo es mi obligación, lógicamente, que ustedes comprendan bien. Por eso les estoy mostrando así en el gráfico. Y vamos a hacer ya para rematar en el cuarto también, ya para responder, ¿verdad?, a todas las preguntas. Voy a eliminar nomás otra vez este, ¿verdad?, porque en el cuarto va a cambiar. Voy a irme en el cuarto, cualquier ángulo del cuarto, ¿verdad? No importa. Acá. El ángulo en sí en este caso es 292,0. Se nota ese 292 allí, gente, si están viendo el celular. Se nota bien, ya. Eso nomás, gracias. Quería confirmar porque sale un poco chico, ¿no? Entonces le pido disculpas. Ahora voy a marcar el ángulo de referencia. Recuerden que referencia siempre es tu vector con el eje X. Nunca va a ser con el eje Y. Nunca. ¿Entienden? Siempre. Por eso acá el tipo explicó luego eso, ¿verdad? El ángulo de referencia para un ángulo θ en posición estándar es el ángulo agudo positivo que se encuentra entre el eje X, lo dice, siempre con el eje X, y el lado terminal del ángulo θ. Entonces acá les muestro yo ahora el eje X y el ángulo terminal del lado. Entonces acá nuestro ángulo, vamos a ver si ahora le acierto ese tema. Volví a errar. Disculpen, gente. El problema es que cuando cambia su cuadrante cambia también su paradigma, vamos a decirle allí. Vamos a ver otra vez acá. Un ratito, gente. Quiero marcar allí la referencia para que se entienda bien. Quiero irme acá, quiero irme allá, como dijo el argentino. Quiero poner más grande. Allí. No hace falta tanto tampoco, ¿verdad? Allí. Y ese allí. Ya. Bueno, voy a poner un poco más grande este. Así. Ahí, ya está. Entonces ahí ya tenemos nuestro ángulo de referencia para el cuarto cuadrante. Ustedes ya saben luego que este ángulo θ y este ángulo de referencia van a tener toditos los mismos valores para las 6 funciones trigonométricas. Es decir, que si yo pongo tangente de 292, eso ya es repetitivo para ustedes, ¿verdad? De 0,07 sale negativo 2,466. Si yo pongo tangente de 67, va a ser exactamente igual. Solamente que el signo va a cambiar porque vieron que la tangente en el primero es positivo y en el cuarto es negativo. Pues voy a apretar es igual y salió exactamente igual y cambió el signo. ¿Ven? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que quería explicarles también antes de despedirnos de esta parte, ¿verdad? Es, profesor, y si voy a calcular el valor de referencia en el cuarto cuadrante, ¿cómo se calcula si yo solamente voy a tener en el ejercicio, por ejemplo, el ángulo θ y no voy a tener referencia? Y bueno, y entonces, si el ángulo digámosle así, completamente gira es 360, ¿verdad? 360. Entonces significa que si vos a 360, que es el ángulo completo, digámosle, le quitas el ángulo en sí, que es el rojo, te sobra el verde, ¿verdad? Quiero que se concentren por otra vez porque no expliqué también, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hallar mi referencia? Y al completo, que es 360, le voy a restar el ángulo rojo, que es θ, y me va a sobrar 67, ¿ven? Le voy a mostrar en la calculadora, ¿verdad? Si yo a 360, que es la vuelta completa, ¿verdad?, le resto el ángulo rojo, que es tu θ, que en este caso es 292,07, no hace falta poner grado, yo pongo por tecorei, como se dice, ¿verdad? Es igual, y me sobra 67,93, ¿ven? Por eso acá la fórmula en la tabla a ustedes les muestra 360 menos θ, que es exactamente lo que nosotros hallamos acá gráficamente. 360 menos el ángulo, que en este caso era 292,07. Entonces ahí ustedes ya tienen la explicación de dónde salieron las fórmulas, qué significa ángulo de referencia. Ya saben ya que en los tres cuadrantes se puede hallar el ángulo de referencia, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y en el primero, veo, profesor, ¿por qué no? Y en el primero pues es lo mismo, ¿verdad? Porque un ángulo de referencia es del primer cuadrante. Bueno, entonces, gente, si ustedes pusieron como título ángulos de referencia, quiero dictarles una parte para que tengan allí anotado el concepto, ¿verdad? Entonces, ángulo de referencia, punto 3 de hoy, ¿verdad? Ponen, por favor, un ángulo de referencia R
un ángulo de referencia R para un ángulo θ así como está acá, ¿verdad? En posición estándar es el ángulo agudo positivo que se encuentra entre el eje X que se encuentra entre el eje X y el lado terminal del ángulo y el lado terminal del ángulo θ. Punto seguido. Los valores de las 6 funciones trigonométricas de los ángulos de referencia R así como está acá, ¿verdad? Siempre R mayúscula para θ no sé si acá hay un error del libro o qué, pero acá le metí un paréntesis. Me parece que no hay ningún paréntesis en ninguna parte. Se equivocó acá en la imprenta, ¿verdad? Entonces, para θ, coma, concuerdan con los valores de la función, concuerdan con los valores de la función para θ, excepto, coma, quizá en el signo, excepto, coma, quizá en el signo. Y allí lo que me gustaría, gente, que copien la tabla, ¿sí? Que copien la tabla allí, debajo de su cuaderno. Y después le voy a explicar un poquitito el tema de los signos allí para pasar ya a los ejercicios seguramente, ¿sí? Entonces, por favor, un tiempito allí para copiar la tabla. Esta que está acá, lo voy a poner bien en el medio, ¿eh? Allí. Esto está en la página 82 del libro de Shawn, gente. Si alguien todavía no anotó esa parte, ¿verdad? Oye, mira, puedo si la llamada está grabando. Está grabando. Bueno, entonces, allí tienen la tabla para copiar, por favor.
Mientras que están copiando nomás gente, ¿verdad? Eh, Me parece que con estos conceptos ya vamos a poder hacer muchos ejercicios de este estilo, ¿verdad? Entonces, cuando copien todo, vamos a ver si ya arrancamos con algunos. Otra cosa, en el libro de Baldor existe también esta unidad, lógicamente, ¿verdad? De la parte de pasar a los primer cuadrantes, etcétera, etcétera. Solamente que enfoca de otra forma, ¿me entienden? Me parece que da mucha más forma, más mucha forma tiene. Si ustedes después algún día vamos a mirar, no sé si hoy, pero tal vez la otra semana, ¿verdad? Yo les puedo decir hoy en qué página está del Baldor para que ustedes comparen, ¿verdad? Pero ¿por qué elegimos el libro Shaw en este caso? Porque es más simple la forma que explica y las fórmulas como utiliza. ¿Entienden? Porque si ustedes utilizaran como el Baldor, más son muchas fórmulas iban a tener para segundo, para tercero, para cuarto cuadrante, iban a tener 6 fórmulas para cada uno, iban a ser 18, lo que sí que 54, 60 fórmulas por ahí van a necesitar, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a mostrar cómo con esta tabla nomás y con esa fórmula que le mostramos de ángulos coterminales y ángulos negativos, cómo fácilmente también se puede llegar al resultado, ¿verdad? Lógicamente que con la fórmula que da Baldor también se puede, ¿verdad? Solamente que ahí va a ser más largo, el formulario lo que va a ser más largo. Entonces por eso lo que... Ahora sí, los ejercicios sí que están en el Baldor se pueden hacer también por esta forma. O sea, que es lo que le estoy diciendo. Vamos a utilizar también el libro de Baldor, no para explicarle de la otra forma también, porque ya sería mucha pérdida de tiempo, sino para utilizar los ejercicios que están en el Baldor de la misma unidad, pero vamos a hacer de la forma que explica este libro de Shawn, ¿entienden? Entonces, eso sí, eso sí. Vamos a irnos después al final del libro de Baldor de esa unidad y vamos a hacer también los ejercicios, pero vamos a hacer a nuestra manera, como se dice, ¿verdad? Bueno, gente, quiero que me confirmen nomás, por favor, cuando tengan la tabla ya copiada y seguimos, ¿no? Si arrancamos ya con algunos ejercicios, ¿verdad? Este libro tiene la ventaja que los ejercicios están desarrollados también, ¿verdad? O sea que el tipo tiene una parte de ejercicios resueltos, donde ya te da todo el proceso resuelto luego de los ejercicios. Y después tiene una parte de ejercicios propuestos, dice él, donde solamente te da la respuesta y vos tenés que desarrollar, ¿verdad? Por eso este libro es muy, muy buen libro, es este libro de esta colección, ¿verdad? Gente, ya está esa parte. Parece que están copiando todavía, ¿eh? Ya, dale, gracias, muchas gracias. Bueno, un breve repaso del tema de los signos. Bueno, el tema de los signos, gente, es comprender. Viste que acá te da, en la tabla, él te pone ¿cómo se dice eso? Una señal por ahí, ¿verdad? Bueno, en el primer cuadrante todas las funciones luego son positivas ahí. En el segundo, el seno y la cosecante son positivas, te pone. ¿Qué significa eso? Que en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante van a ser positivas, el resto son todo negativo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Es como si fuera otra forma de recordarte por ahí, ¿verdad? Vieron que yo le dije a usted, si vos querés saber el seno, en el segundo es positivo porque refleja sobre el positivo. La cosecante también es positiva porque la cosecante tiene los mismos signos del seno. El coseno es negativo porque refleja sobre el negativo. La secante es negativo también porque tiene el mismo del coseno. La tangente es negativo porque acá nunca le va a encontrar el eje de la tangente, vuelve sobre su eje y le corta sobre el negativo a la tangente. Por eso la tangente es negativo. Y la cotangente también es negativo porque tiene el mismo de la tangente. Así yo le enseñé, ¿verdad?
Ahora, el libro dice nomás más sencillamente por ahí, dice, vos tenés que recordarte que en el segundo, solamente el seno y las cosecantes lo que son positivos, el resto son todos negativos. Espectacular, ¿verdad? Después en el tercero el tipo te dice, bueno, si vos tenés tu ángulo en el tercero, recordate nomás que los únicos que van a ser positivos en el tercero son la tangente y la cotangente. El resto, por ejemplo, el seno, el coseno, la secante y la cosecante son negativos, ¿verdad? O sea, él te da lo positivo y lo que no están ahí ya son negativos ya, ¿verdad? Y en el cuarto, solamente el coseno y la secante lo que son positivas, el resto son negativos, ¿ven? Si vos tenés en el cuarto, entonces él te dice, recordate nomás que en el cuarto lo único que son positivos son el coseno y la secante, porque refleja sobre el positivo, pues el seno es negativo porque refleja sobre el negativo y la secante tiene, perdón, la cosecante tiene el mismo del seno que es negativo. La tangente es negativo porque le corta sobre el negativo al eje de la tangente, entonces la tangente es negativa y la cotangente también porque la cotangente tiene el mismo de la tangente. Perfecto. Entonces, ahora, ¿y de qué es lo que esto sirve, profesor? Y sirve muchísimo porque viste que vos cuando vas a hacer los ejercicios tenés que saber exactamente cuándo cambiarle el signo a tu función, porque viste que vos vas a estar convirtiendo siempre en el primer cuadrante. Entonces, si el tipo, por ejemplo, te da un ángulo así como en este caso, un ángulo del cuarto cuadrante 315,69 y él te pide convertir en el primer cuadrante, pero sin que cambie el valor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hallar tu ángulo de referencia, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo más y después ya hacemos lo que está en el libro, ¿verdad? ¿Cómo se halla ángulo de referencia cuando está en el cuarto cuadrante? Podés hacer nomás ya con tu concepto o podés mirar en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de referencia para el cuarto? Venía en tu tabla cuarto 360 menos tita. En este caso entonces va a ser 360 menos tita, que es 315,69, es igual, ya te sale ya tu referencia, ¿ves? Ya. Y vamos a suponer que el tipo te dé la tangente. El tipo te da tangente de 315,69 y te pide que vos le expreses lo mismo pero con un ángulo agudo y positivo, ¿verdad? Entonces lógicamente que al apretar es igual, aquí va a salir negativo porque la tangente en el cuarto es negativo, cosa que ya dijimos varias veces, ¿no? Ahora entonces yo voy a decirle, recuérdense un poco de este valor, gente, si pueden anotarlo allí por su cuaderno, negativo 0,9761999924, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo quiero poner exactamente el mismo valor, solamente que con un ángulo del primero, voy a poner primero negativo. ¿Por qué vio? Y porque viste que al convertir en el primero es positivo y en el cuarto pues es negativo. Entonces, para que no cambie de menos a más, le pongo ya lo un negativo allí para que no cambie. Perfecto. Y después le pongo tangente del ángulo de referencia, porque yo sé que en el ángulo de referencia siempre él va a tener el mismo valor. Voy a apretar es igual y va a ser exactamente igual. ¿Ven? Bueno, entonces ahí lo que ustedes tienen que saber jugar con ese tema de los signos o comprender bien para qué es lo que se utiliza, ¿verdad? O sea que si ustedes iban a hacer eso que yo hice acá conceptualmente con la tabla, ustedes tenían que venir a mirar nomás. En el cuarto vio la tangente que es, iban a venir a mirar acá. En el cuarto el coseno y la secante nomás son posibles. Que sí que la tangente es negativa. Pues, entonces por eso tengo que cambiarle el signo acá para que coincida, porque yo al convertir en el primero va a ser positivo. Pues, y como que en el cuarto es negativo, le cambio el signo para que coincida exactamente también el signo. Porque el valor ya estoy seguro que va a coincidir. Bueno, gente. Con eso, entonces, gente, vamos a hacer algunos ejemplos acá en sus cuadernos, por favor. Yo tenía también eso resuelto por allá, ¿verdad? Pero por el momento, para no perder tiempo, ya va a hacerlo el receso. Vamos a hacer directamente. Yo tengo ya en el pizarrón también resuelto así purete, ¿verdad? Pero por el momento vamos a mirar nomás el ejemplo del libro para no yo perder tiempo y me voy y no encuentro por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, este libro te da ejemplos y después al final te da también los ejercicios propuestos. Acá problemas resueltos y después problemas propuestos.
Acá, por ejemplo, problemas resueltos comienza con este ejercicio. Yo le voy a estar diciéndolo cuál número de ejercicios se va a tener en cuenta, porque hay cosas que no entra gente para el examen, ¿entienden? Entonces, eso también tengan preparado, por favor, su material para anotar, ¿verdad? Le quería decir nomás que este 7.1 de problemas resueltos es la demostración de los ángulos negativos. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que hay una demostración porque es lo que en la fórmula de seno de menos tita es igual a menos seno de tita? Acá está la demostración. Esta es la demostración que yo les dije a ustedes. Acá está el gráfico. Y se demuestra acá también analítica y gráficamente, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar en eso porque no entra en nuestro contenido, ¿verdad? Pero solamente como mencioné hace rato les muestro, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a arrancar, gente, con los ejemplos allá. Bueno, acá, por ejemplo, el primero dice expresar cada uno como función de ángulo agudo. Bueno, te da primero seno de 232. Vos siempre tenés que saber que, lógicamente, a dónde querés llegar. ¿Dónde es lo que vos querés llegar? Querés llegar a una función del seno también, solamente que su ángulo ya tiene que ser agudo, es decir, tiene que ser menor que 90. Bueno, entonces en eso estamos, ¿verdad? Vamos a hacer un poco acá el gráfico que tenemos acá. ¿A qué? Mi máquina va a llegar a ese trancó ya otra vez. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? 232, ¿verdad? Así que era, vean acá 232. Voy a borrar este. Estamos en los ejercicios ya, gente. Les pido, por favor, que se concentren y también van a ir copiando ya los ejercicios, lógicamente. Este va a ser su referencia. Ahí está. 52 es su referencia, ya. Bueno, entonces, gente, ponen por favor ejemplos, ponen expresar cada uno como función de un ángulo agudo como título, por favor. Copian el ejemplo A. Entonces, ejemplos, expresar cada uno como función de un ángulo agudo. Letra A, seno de 232. Y ahí yo les explico y después ustedes copian, eh, copian el proceso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos allá. ¿De dónde salió esto? Menos seno de 232 menos 180. Bueno, decirles que este 232 menos 180 salió de la tabla. Recién ustedes copiaron esa tabla allí, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Ahora ustedes lo que se van a hacer para saber usar esta tabla es preguntarse nomás en qué cuadrante está el ángulo. En este caso, ¿en qué cuadrante está? Tercero, ¿verdad? Entonces ustedes van a venir tercer cuadrante. ¿Cuál es la fórmula para hallar referencia? Es tita menos 180. Entonces él directamente nomás ya puso tita es 232 menos 180. Entonces de ahí salió 232 menos 180 de la fórmula para hallar referencia en el tercer cuadrante. Lógicamente que vos lo que estás queriendo es, voy a poner un poco más grande acá, convertir el ángulo en el primer cuadrante, porque él te pide agudo y el ángulo de referencia lo que siempre va a ser el ángulo agudo equivalente con tu tita. Por eso allí ya utilizó ya el ángulo de referencia, o sea, la fórmula de referencia, lo que significa tita menos 180. De ahí salió. Ahora, profesor, ¿y de dónde salió el seno? Y bueno, porque copió nomás otra vez igual acá seno. Lógicamente la función no cambia, lo único que cambia es el ángulo. Fíjense que en el resultado el ángulo cambió, pero la función siguió siendo seno. Ahora, alguien va a decir, ¿y por qué le puso menos, profesor, enfrente? Y allí está el tema de la tabla también. Si vos te vas en el tercero,
lo único que son positivos, él te dice la tangente y la cotangente. Entonces quiere decir que el seno es negativo y nada en el tercero. Por eso se le pone un negativo enfrente, porque el seno es negativo en el tercero. Y como que vos vas a transformar tu ángulo en el primero va a ser positivo. Entonces por eso le pones negativo enfrente para que no cambie el signo. ¿Entienden? En otras palabras, si vos pones seno de 232, cosa que varias veces ya les mostré, les vuelvo a mostrar, ¿verdad? Seno de 232 y pones seno de 52, es idéntico, solo que cambia el signo. Entonces, para que no haya ese cambio del signo, al que es 52 se le pone un menos enfrente. Entonces, cuando vos pones menos seno de 52, ya te salga exactamente igual y con el signo también. Entonces, eso es la explicación. Fíjense que acá el libro, él te da la explicación también acá, ¿verdad? Te dice, 232 está en el tercer cuadrante, así que el seno es negativo y referencia es tita menos 180. Entonces, él te explicó todo esto. Como que está en el tercer cuadrante, el seno es negativo, por eso acá se le cambió el signo menos. Y acá este tita 180 es lo que aplicó acá adentro, que es 232 menos 180, ¿ves? Entonces, allí ya se halló ya lo que estaba pidiendo. ¿Qué es lo que se hizo? Y se expresó la misma función, es decir, seno de 232, pero como función de un ángulo agudo, que es menos seno de 52, y el ángulo en ese caso ya es menor que 90. No sé si alguien tiene una pregunta por allí. No. Bueno, entonces, gente, por favor, si pueden copiar esa letra A. Entonces, gente, mientras que están copiando, ¿verdad? Tienen siempre la ventaja de que en la calculadora pueden comprobar exactamente si es cierto lo que ustedes hallaron, que si realmente menos seno de 52 es equivalente con seno de 232. Eso ustedes lo van a poder comprobar. Entonces, vamos a pasar al ejemplo B. Cuando ustedes me confirmen nada más, pasamos al B. Ya está, gracias. Entonces, ejemplo B viene a ser coseno de 312. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Y vamos a buscar una función exactamente igual que coseno de 312, pero que el ángulo ya esté en el primer cuadrante. Lógicamente que acá podemos ver ya el resultado porque el libro ya no desarrolló todo lo, ¿verdad? Pero a ustedes en el examen le va a salir así y ustedes tienen que hallar este, lógicamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos. Primero hay que identificar en qué cuadrante está el ángulo en sí. En este caso el libro explica acá abajo, ¿verdad? 312 está en el cuarto cuadrante, ¿ven? ¿Ven? Cosa que ustedes ya saben, ¿verdad? Acá, cuarto cuadrante, 312, voy a poner acá, 312. Entonces la referencia ya no va a ser este, la referencia ya va a ser... Otra vez, hice allí. Parece que nunca voy a pillarle a este. La referencia va a ser este. Siempre la referencia es con el eje X, ¿verdad? El ángulo terminal con el eje X. Ahí.
Voy a dejar así, ahí está. Bueno, o sea, en este caso, gente, su referencia es 48 prácticamente, ¿verdad? 47,9, que es 48. Bueno, pero lógicamente que ustedes eso no van a tener en el examen. O sea, el graficador no van a tener, ¿verdad? Yo les muestro nomás el gráfico para que ustedes sepan conceptualmente. Ahora bien, como lo que él hizo acá, y bueno, y puso, ¿por qué el tipo le pone más coseno de 360 menos 312? Ese más es por causa para no recordarse nomás, o sea, que para no recordarse, yo aquí es lo que estoy diciendo, para no olvidarse del tema del signo, porque viste que vos siempre tenés que tener en cuenta el signo, porque vos al cambiar en ángulo de referencia puede ser que el signo varíe, pues. Entonces el tipo al poner más te está explicando que como que el coseno en el cuarto es positivo luego, o sea, si vos te vas acá en esa tabla, te va en el cuarto, que ahora estamos en el cuarto, el tipo te dice, coseno y secante son positivas. Entonces por eso él le puso allí un más para indicarte que el tipo está teniendo en cuenta en el signo, no es que él se olvidó y nada, ¿verdad? Entonces por eso puso más coseno de. ¿De dónde salió 360 menos 312? Y de acá. 360 menos tita, ¿ven? Porque él lo que va a hacer es el ángulo de referencia. Y referencia es igual a 360 menos tita, lo que te explicó acá. ¿Verdad? Entonces por eso puso entre paréntesis 360 menos 312. Es decir, el ángulo 312 está hallando su referencia. Bueno, y como que acá más ya es positivo, no hace más falta poner otra vez más acá. Después pone coseno que copió igual porque la función nunca se toca. Mantiene otra vez coseno. Y 360 menos 312 es 48. Es decir, que si vos pones en la calculadora coseno de 312, va a ser exactamente lo mismo que poner coseno de 48. O sea, son equivalentes. Voy a poner coseno de 48 y fíjense cómo es exactamente igual, ¿verdad? Entonces allí tienen el desarrollo, allí tienen la explicación. Si alguien tiene alguna pregunta me avisa, por favor. Bueno, gente, entonces vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a salir en el receso. O sea, es una forma de decir salir en el receso, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo de descanso. Allí está la letra C, si por ahí quieren, pueden ir haciendo. O después del receso yo les voy a mostrar también ese si por ahí tienen dudas, ¿verdad? Bueno, yo mientras voy a dejar de grabar la llamada porque si no después va a ser muy largo, ¿verdad? Ojalá que no tengamos problemas en nuestra llamada porque